La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Itia. ¿Cómo le va, Moreno? Es viernes y se siente en el cuerpo la mente, pero también la alegría de que sea viernes, ¿cierto? Muy bien. La justicia nos acaba de postergar las internas del peronismo en la capital. Había un tema de padrones y toda esa historia. No hay ningún inconveniente. Caramba, Moreno. No hay ningún inconveniente. Nos vamos a poner de acuerdo entre los compañeros para ir a poner la fecha de vuelta y hacer las cosas que tenemos que hacer como corresponde, pero bueno, la verdad que es una sorpresa esto de ahora a la última hora. Y mañana cerraba todo, mañana se tenía que presentar todo. Y mañana, y aparentemente no están los padrones, hay los últimos, los actualizados. No, están modificando el sistema en la justicia y no han podido importar desde el sistema nuevo el sistema viejo, en fin, cosas que vos sabés que le podés echar la culpa al hecho informático y queda dando vuelta por ahí. Pero no, tampoco vamos a hacer una situación sobre esto, 15 días más, 15 días menos, un mes más, un mes menos, no pasa absolutamente nada. Vamos a ser tranquilos. La fecha estaba dada porque están los mandatos vencidos y entonces estaba la duda de la intervención, porque como eso de la intervención se resolvió favorablemente para las autoridades, en la reunión de las autoridades que estábamos, ¿no? O sea, que volví a ser consejero nacional del Partido Justicialista. Hubo una reunión. Y el presidente del partido, y fue por aclamación, lo que decidimos es abrir nuevamente la afiliación en todos los distritos, así que vamos a aprovechar para abrir la afiliación en el partido de la capital y sobre esa base empezar a ver si nos ponemos de acuerdo nuevamente de cuando hacemos el cronograma electoral, que me parece que es correcto, que es necesario, que lo tenemos que hacer. Vamos a ir con ese tema. Pero bueno, por lo tanto, tendremos para algunas semanas por delante para que los afiliados de la capital voten en la próxima interna para elegir las autoridades partidarias. Sí. Estábamos bien entusiasmados, ¿eh? Sí, la verdad que estábamos bien, había mucho dinamismo. De hecho, ahora tenemos un acto, ¿no? Que vamos a ir a Balbín, creo que es 4221, una cosa así, la dirección. Salimos de acá de la radio y nos vamos para el acto en Balbín, que es el acto, Avenida Balbín, que es el acto que tiene que ver con la candidatura que nosotros estamos acompañando, finalmente del compañero Fabre, porque yo digo la dirección, Moreno, para que los compañeros se enteren. Es en la Avenida Balbín 4221. Es un acto conjunto de las comunas 12 y 13. Y estamos acompañando la presidencia de un secretario general del movimiento obrero organizado, en este caso del sindicato de APOS, porque me parece que es relevante que sobre todo en la capital, dirigente sindical tome las riendas de la característica de Fabre, ¿no? Tome las riendas del Partido Justicialista, lo movilice, lo ponga en valor, en fin, estemos en condiciones de dinamizar la actividad partidaria. Estuvo todo medio desordenado porque se mezclaban las actividades y a veces las conceptualizaciones del Partido Justicialista, de otros partidos. O sea, se mezclaba lo que sean las acciones del Partido Justicialista con las acciones del Frente Electoral. Y entonces se termina desordenando. Un frente electoral
es la agregación de distintos partidos, cada uno de los cuales tiene que tener su identidad. Y corresponde a una coyuntura electoral. Sí, sí, no, es un desorden, digamos, ¿no? Todo, al final, y esto fue algo que me parece que tenemos que revisar, porque el Partido Justicialista, si no termina no teniendo, al menos en la capital federal, la identidad que tiene que tener, y en ese aspecto un dirigente sindical de los antiguos, no antiguo podrá, un hombre joven, pero de los formados en la estructura del movimiento peronista, me parece que nos viene bien. Por eso estamos acompañando la candidatura de Fabre, y nosotros estamos acompañando, obviamente íbamos a encabezar la lista de congresales nacionales para que fuera la fórmula Fabre-Moreno, Moreno-Fabre, y esa era la oferta que teníamos para los compañeros. Pero bueno, ahora nos quedamos en suspenso hasta que la jueza Servini de Cubría defina cuándo técnicamente esto se puede realizar, y a partir de ahí se armará el cronograma electoral. Yo creo que esto no va a ser antes de 3 semanas por lo menos, así que bueno, seguramente para la primavera. Sí, seguramente va a ser para cese, lo que vos estás diciendo. Para esa fecha vamos a estar si las condiciones políticas lo permiten. Claro, porque estamos en un contexto harto complicado, Moreno. Yo a veces pensaba que el presidente suele hacer estas comparaciones con el tiempo, y ahora la tormenta se transformó en una tormenta que tiene viento de frente. O sea, no logran, primero no tienen norte, y en medio del caos no logran, y ahora encima tienen un viento de frente que ni siquiera pueden avanzar ni siquiera saben dónde. Esto parece el mundo bizarro. Esto es un mundo, uno lo escucha hablar y parece que está hablando de otro país, otra realidad. Mira al costado, está mirando otra película. Muy bien. Pablo, gracias por estar. Por favor. Nuestro candidato a vicepresidente. Yo tengo siempre, digamos, el honor y el orgullo de compartir un programa de radio. Por favor, para mí es el orgullo, el honor estar contigo, con él. Vos sabés que hicimos una reunión con Pablo en la semana con algunos empresarios. Claro, tienen la necesidad de empezar también a verbalizar que esto tiene que cambiar. Y entonces, bueno, la verdad que fue una reunión muy satisfactoria, Pablo. Ha habido un número acotado de dirigentes empresariales, pero bueno, sentían la necesidad de decir que nos van a acompañar. Eso es lo que... Claro, vos decís, no, pero mira, te imaginas la cantidad de reuniones políticas que tengo por semana. Me consta. Pero como los empresarios son gente práctica, y que una reunión que empieza a las 6 y a las 7:30 terminaste, 7:15, no es que... Y entonces en esa hora, aparte de ver los negocios particulares, lo que está pasando, la parte sustantiva fue, bueno, los vamos a acompañar porque necesitamos que alguien empiece a expresar lo que nos está pasando y las posibilidades de cambio. Y cuando ven las opciones que hay, bueno, es una opción contundente que, como dijimos alguna vez, empieza a ser acompañada por los actores concretos. Yo decía, mire, nuestro criterio de éxito es que parte de lo que estamos diciendo empiece a discutirse en la arena pública. No es solo los votos necesarios para que tu fórmula sea, sino que lo que vos planteás, dar el debate, profundizar el debate, como escenario posible, claro, de gobierno, se discuta. Se discuta la propiedad de YPF en manos del movimiento obrero organizado, se discuta la asignación para el ama de casa, las relaciones del trabajo, se discuta en manos de quién tiene que estar la tecnología que reemplace mano de obra, obra, quién tiene que estar el Banco Central, en manos de quién tiene que estar el Banco Central, en manos
¿Cómo vamos a financiar un megaplan de obras públicas? ¿Qué vamos a hacer con las retenciones? Si se puede administrar o no la Argentina con un déficit fiscal abultado, y si decidís que no, si vas por el lado del gasto, vas por el lado del ingreso. Nosotros dijimos vamos por el lado del ingreso. Y entonces, desde hace algunos años, yo te diría desde que subió este gobierno, nosotros hemos empezado a fijar algunos elementos que tipificaron la caracterización de este gobierno, como por ejemplo un gobierno oligarca. Y desde hace algunos meses nosotros empezamos a decir que estábamos viviendo una supercrisis. Cierto. Supercrisis porque era la sumatoria de los desequilibrios macroeconómicos que habían generado el colapso del gobierno de Alfonsín, y también aquellos desequilibrios macroeconómicos que habían generado el colapso de la Rúa, y que la suma de dos crisis no daba una crisis, sino que daba una supercrisis. Y empezamos, que sí, que desmentimos. Pero bueno, algo pasó esta semana, y me parece que a confesión de parte, como dicen esos doctos, relevos de prueba. A ver qué decía el ministro Duhovne. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es evitar una megacrisis en la Argentina como la que ya vivimos tantas veces, en 2001, en los 80. Eso es lo más importante, evitar crisis, porque en cada crisis acumulamos nuevas camadas de pobreza. Me asustás lo que me decís. No, me asustás porque yo pensé, mira, vos te diste cuenta cómo me armaste la oración. Tenemos la responsabilidad de evitar una supercrisis, una megacrisis. No me dijiste, Ale, no hay ninguna posibilidad de megacrisis. No hay ninguna posibilidad porque estamos trabajando para evitarla. Si no hay ninguna posibilidad, no trabajás para evitarla. Bueno, trabajamos todo el día para que no haya ninguna posibilidad. Entonces, ¿no hay posibilidad de terminar como el 2001? No, ninguna posibilidad. ¿Default? Ninguna. Mírame. Te miro a los ojos. ¿No hay posibilidad de default? Ninguna posibilidad. Bueno, no vamos, es un programa básicamente de economía. Pero puede ser humorístico después de esto. No, porque alguien diría, bueno, ¿qué es lo que pasó con el ministro? Se chispoteó. El otro es el afamado relator deportivo que a veces hace, bueno, no sé si está todos los días, no está, qué sé yo, pero que hace algunas entrevistas. Y la verdad que lo entrevistó al ministro de Economía y utilizó la palabra supercrisis, después utilizaron la palabra megacrisis, sinónimo de supercrisis para ellos, aunque... Y nosotros habíamos utilizado otra palabra, que era, después de la supercrisis, evitemos la hipercrisis. La hipercrisis, sí. Que esa sí se daba si entrábamos en un proceso de anomia. Y que en realidad teníamos que evitar la anomia porque ahí entrábamos en un tema de disgregación, y que evitar la anomia implicaba que un patriota del Movimiento Nacional Justicialista se pusiera la patria al hombro. Vos sabés que nosotros en el día de ayer tuvimos una reunión del Consejo Superior del Partido, Consejo Nacional del Partido Justicialista. Fue la primera después de la intervención. Y me tocó hablar, cerramos un poco ahí por casualidad los discursos de los consejeros, de los que se habían anotado para hablar. Y estaba Adolfo Rodríguez Sá. Y yo le agradecí la gestión de él. Le dije, mire, fue una gestión breve pero extraordinaria. Y se le agradecí y los compañeros le brindaron un aplauso. Y en ese aplauso, de alguna manera, también se está validando. El próximo en caso de... Y bueno, de alguna manera, porque eso fue lo que le dijimos a los compañeros. Miren, están dadas las condiciones macroeconómicas de esta supercrisis, y esta supercrisis que puede hacer colapsar el gobierno de Macri, obviamente termina con la opción radical y con la opción del PRO.
y siempre digo, no van a venir Sabatella o Moró o Heller, que lo dije ayer en la intervención del partido, a pensar que se pueden hacer cargo de esto, de ninguna manera, digamos. Lo único que está es el Movimiento Nacional Justicialista, y yo le pedí a los compañeros que en el caso de que alguno dé un paso al frente, bueno, lo acompañemos, lo querramos. Y en torno de Sorna dije, bueno, aunque sea después juramentémonos que cuando termine le vamos a poner una plaqueta, ¿viste?, en la pared. Dice acá, el reconocimiento al compañero que fue capaz de evitar el proceso de anomia en nuestra patria. Sorprendentemente esto también fue transitando. Hay otro audio de un periodista de La Nación que empieza a plantear estas opciones, pero bueno, encuentra otra solución y está bien. A ver qué dice el periodista Pañi, a ver qué solución encuentra Pañi a la derivación de una supercrisis para que no se transforme en una hipercrisis y la anomia sea el proceso disruptivo de nuestra sociedad. A ver. En algún rincón lejano del poder, quiero aclarar bien esto para que después no haya lugar a malas interpretaciones, alguien en el Congreso plantea una idea que no le llegó todavía a Macri, ni a nadie del círculo de Macri, ni a nadie del Poder Ejecutivo. Pero es una idea interesante, no porque sea factible, no porque se vaya a llevar adelante, creo que nadie la pondría en práctica, mucho menos Macri, pero es una idea que es como una linterna que ilumina el proceso, el problema del proceso que estamos viviendo. Dice, ¿y si Macri adelantara las elecciones? Si golpea la mesa y vuelve a pactar con el electorado y obtener de ahí la energía que necesita para retomar su programa, ¿el mercado qué diría? Es decir, si la incógnita que se está planteando el mercado, en vez de llevarla a octubre del año que viene, la adelantamos, digamos, a diciembre de este año. Dejo planteado el signo de interrogación. ¿Qué signo de interrogación, Moreno, realmente? Sí, ¿no? ya para... Hay unos plazos formales que hay que respetar, las elecciones internas, la conformación de los frentes, las PASO, la primera vuelta, la segunda vuelta, bueno, esos tiempos no dan. Pero, bueno, ellos están diciendo, Pañi, no es cualquier periodista. Y no es cualquier diario. Y están de alguna manera preocupados por la derivación de lo que está aconteciendo. Ustedes no se olviden que alguno de los nuestros que tuvo altos cargos durante nuestro gobierno también se atrevió a decir que esto era una crisis menor, que en realidad la estaban manejando mal el gobierno y que por eso se estaba agrandando, pero que no dejaba de ser una mera crisis cambiaria, que era un tema muy menor. Bueno, por eso también en estos temas hay que prestar atención a lo que dicen los nuestros, porque si le erran el vizcachazo al diagnóstico, sí, después las soluciones, claro. Imagínate lo que podría ser si le erran a lo que está aconteciendo y después nos toca estar en el gobierno. La crisis también se los carga. Y este es un problema. Si el Movimiento Nacional Justicialista no acierta, bueno, vamos a tener un problema, porque el deterioro nos pega a nosotros de lleno. Por eso la responsabilidad se nos hace carne. E insisto, no hay que leer los diarios de las últimas semanas. Alguno de los nuestros, con mucha responsabilidad, bueno, dice, yo le doy la derecha al gobierno, esto es una crisis menor, simplemente hay que... No de los nuestros, y no Redrado. Vos lo leíste, Pablo, algo de eso, porque lo reflexionamos. No, lo he escuchado también. Lo has escuchado también. Lo he escuchado también. ¿Qué has visto esta semana en términos de la supercrisis que te ha tensionado? Déjame que te diga dos o tres cosas sobre Duhovne. Sí, claro. Primero,
ellos no están evitando la supercrisis, la están provocando. Esto es parte del diagnóstico. No son parte del problema, no de la solución. No, son el problema. Son el problema. Por eso cuando él dice estamos tratando de evitarla, en realidad digo, mira muchacho, te estás equivocando. Vos estás provocando la supercrisis. Ustedes provocaron la supercrisis. Y con un elemento de irresponsabilidad espectacular. Ahora, ellos dicen, mira, qué despelote que tenemos acá. Entonces hay que evitarlo. Estuvo muy bien el periodista, hincha de Boca, por otra parte, que le dijo... si no hay... La sonrisa de Guillermo no fue así. Bueno, no importa. Está muy bien, está muy bien. Yo soy bostera también, ¿eh? Bueno, vamos todavía. Cuando le dice, si no hay peligro de caer en la supercrisis, ¿para qué te gastás en evitar? Vamos a Pañi. Yo ahí también tengo un par de comentarios que tienen que ver con el diagnóstico. Fíjate que Pañi no está preocupado por la economía real, no está preocupado por la parálisis productiva, por el desempleo, por la caída de los ingresos, está preocupado por los mercados. Cuando él habla eufemísticamente de los mercados, ¿qué está diciendo? Está preocupado por la timba financiera. Él dice, muchachos, tenemos que parar la timba financiera. La forma de parar la timba financiera es más timba financiera. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo, adelantemos las elecciones para que gane Macri. Para que gane Macri es para seguir haciendo lo que está haciendo, o sea, para la timba financiera. Estamos en un problema grave ahí. Y yo creo que nosotros tenemos, como vos bien dijiste, tenemos que tener en claro el diagnóstico, porque si no tenemos claro el diagnóstico, bueno, lo que estamos tratando de evitar, que es la anomía, se puede producir de cualquier manera, ¿no? ¿No pensás que tal vez también alumbra, cuando él, digamos, utiliza la metáfora de la linterna que alumbra también la institucionalidad, planteando un adelanto de las elecciones? ¿En qué sentido? Que mira la institucionalidad, justamente, que esto no estalle, se caiga en pedazos y entre en una crisis tan profunda que la recuperación sea muy difícil. Entonces mira la institucionalidad, las elecciones forman parte de... Puede ser. Sí, yo creo que una salida institucional empieza a estar en el tablero decisional como reemplazo de la salida callejera. Y este es un tema que vale la pena reflexionarlo. Hasta hace algunas semanas atrás, el desenlace era una situación callejera a partir de la imposibilidad, incluso de las grandes empresas, de seguir produciendo, cosa que se va acelerando. Y se nota, ¿eh? Los comentarios del discurso de Paolo Roca, que hoy tenés en los diarios, en la reunión de AEA, es que parecía un petrolero más que un productor de acero, casi el único relevante, ¿no? El resto hace productos, pero comparado con él, desde todo el laminado hasta... Los caños sin costura. Sí, claro, o sea que eso. Y decían, pero Roca cuando habló como un petrolero por la inversión que hizo en Vaca Muerta, que naturalmente ahí tiene a su vez los subsidios que vienen de la época de Galucho entre lo que le paga el mercado y el 7,50 firmado, aunque es un sendero y todavía le están reconociendo 6 y pico. Y está en discusión en solo subsidio porque eso claramente es gasto público, pero bueno, con ese incentivo él generó un negocio que está sacando aparentemente, según los dichos de él, 11 millones de metros cúbicos día de shale gas en una formación en Vaca Muerta. Pero él no es un petrolero, si bien siempre tuvo una empresa vinculada, en su momento se llamaba Tecpetrol, creo que ahora ahí tiene una empresa particular que está haciendo esa exploración y explotación. En realidad su especificidad
siderúrgico. Si no, cuando va a esta reunión también podría hablar de la obra pública y un montón de cosas más que, la verdad que siempre, cuando uno habla de la familia Roca, habla como siderúrgico. Pero bueno, no hizo un discurso de la siderurgia porque ahí tenía poco o nada que decir. Imagínate que la caída de la industria medida por el INDEC año a año son 8%, 8.1%. O sea, si el año pasado fue 100, tenés que multiplicar casi por 92 para que te dé lo que pasó ahora. De eso no quiso hablar y habló del tema del combustible. O sea, uno decía, el desabastecimiento, que incluso puede arrancar no por acopio o por especulación, sino porque se deja de producir, te genera una reacción social que después... bueno, ahora emerge una salida institucional como la que está planteando Pañi de adelanto de las elecciones, que hay que consensuarla porque todo eso tiene que haber un acuerdo político, no es que el gobierno decide, si no, no hay legitimidad. Obvio. O sea que si el gobierno abre un proceso para adelantar las elecciones, el principal partido de oposición, el Partido Justicialista, fijaría posición y a partir de ahí sería ordenando el sistema. Pero también empieza a iluminar la arena pública ya claramente el gobierno de transición. ¿Qué es una salida institucional? Es una salida institucional porque es a través de la Asamblea Legislativa. No, claro, sí. Pero eso se acelera también, como ya dijimos en este programa la semana pasada y en otros programas con Pablo, porque desde la semana pasada a esta semana la posibilidad de que el presidente sea llamado a indagatoria aumentó. Todos nos desayunamos con las declaraciones de Uberti. Es al margen, si es verdad, mentira, no tiene ninguna importancia. Ahí está, según los diarios, él dijo, recaudo plata del sistema vial y los grandes corredores viales y las grandes autopistas. La autopista más importante, por definición, es la Panamericana. Y dice, y esto empezó en el 2003, dice Uberti, ¿no? Dice, vamos, muy bien. Pero resulta que Autopista del Sol, 2003, 2004, 2005... ¿En manos de quién? En manos de la familia Macri. De este que está presidiendo, del padre. O sea que en cualquier momento Bonadío está a tiro de situación de decir, mire, esto tiene un desenlace previsto o no previsto. Yo entiendo que previsto, pero algunos pueden pensar no previsto, de que termine llamando indagatoria al presidente previo desafuero, previo pedirle al Congreso el juicio político, ¿no? Lo que pasa es que está obligado a hacerlo. Ya casi Bonadío está obligado, ¿no? Está obligado a hacerlo. Bueno, mirá, el otro día te cuento una anécdota, me causó gracia, que no sé si era para causar gracia. 2 periodistas, ¿no?, diciendo exactamente lo que acabas de decir vos. Pero un minuto, si estamos hablando del 2003 al 2007, ¿quién estaba en esa compañía? Y el otro periodista dice, sí, sabemos quién estaba. Sí, viste, sabemos, pero no se animaron. Nómbralo. No se animaron a decir, no, esto era de Macri. No claro, con todas las letras. Es increíble, ¿no? No solo eso, sino que Calcaterra ya dejó claro que si es que compró la empresa, si es que la compró en 2007, y nosotros llegamos al gobierno en el 2003. O sea que hay un proceso, que también lo hablamos obviamente ayer en la reunión del Partido Justicialista, me tocó a mí hacer referencia a esto, ¿no? Como ya dije. La posibilidad de que esto no termine como Brasil, con un ex vicepresidente preso, que es lo que suelen decir, no, bla, 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 sino que termine como Perú, con un presidente en ejercicio destituido, está a la vuelta de la esquina, como vos lo estás diciendo. Pero si a su vez
Eso va transitando con la agudización de la supercrisis, que en algún momento tiene que tener un desenlace. Bueno, es un cóctel. Nos aparece, claro, pero nos aparece una salida institucional desde el Poder Judicial que te diría que es muchísimo más incruenta que la situación callejera. Con lo cual, los cuadros políticos que hemos vivido todas estas situaciones, me parece que es interesante que lo analicemos. Porque me parece que vale la pena si esto se empieza a analizar y a pensar. Le hicieron un reportaje a una senadora y dice: usted el miércoles que viene va a bajar a la sesión para dar el quórum o debatir el desafuero de Cristina para sus propiedades, digamos, suponiendo que el desafuero no es único, sí, porque hay que desaforar las propiedades para que puedan entrar, digamos, ¿no? Es decir, bueno, el desafuero, qué sé yo, una cosa, hay todo un debate ahí, y obviamente que al margen del debate jurídico, si el desafuero involucra a la persona y sus bienes, que es lo que corresponde, puede ser seccionado, entonces la persona sigue aforada y el otro sí, bueno, no sé. Al margen de eso hay un debate político. Entonces le dicen a la senadora, bueno, y usted en el caso, entonces la senadora dice, mire, por ahí ni siquiera lo plantea el oficialismo. ¿Cómo el oficialismo lo plantea? Y porque por ahí hay que discutir, entre comillas, el desafuero del presidente o el juicio político del presidente. Porque si Bonadío lo llama indagatoria, manda la carta al Congreso y dice, mire, yo no tengo otra alternativa, ya la llamé a Cristina. Está llamada, tiene que ir, ya se presentó, escribió, ahora tiene que resolver. Pero, ¿y al presidente? El presidente por su investidura puede mandar a otra persona, ¿cierto? No, puede ir por escrito, pero en realidad en la indagatoria él sabe que al margen de la indagatoria, después el hecho, digamos, y bueno, de ponerlo en el banquillo. Bueno, ahí tenés un problema. Desde el Pide punto de vista la indagatoria político. y después el juez tiene que va a decir, no, Macri no tenía nada que ver, el problema era el papá. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Suponiendo que Uberti lo que dijo, y si dice, sí, yo me juntaba con Macri, o me juntaba, o sí, era, o en esa empresa quien tomó las decisiones, o, bueno, inexorablemente esto va terminando en Macri, como lo acaba de decir Pablo, y esto nos está dando una salida institucional que fue la misma salida que tuvo el presidente peruano, y que por eso hoy hay otro presidente. Esto pasó hace 4 meses, Pasó hace 4 meses. Nadie habla de esa comparación. Ahora, si la salida institucional, llamando indagatoria a Macri, es lo que está empezándose a hablar en el mercado. Vos, Pablo, esta semana tenés la sensación que la supercrisis se agudizó, la pudieron, digamos, si uno dice, mirá, en la medida en que se agudice la supercrisis, aumenta la probabilidad de llamar indagatoria a Macri. Esta semana, ¿aumentó la probabilidad desde la economía de llamar indagatoria a Macri, o ves que se pudo haber identificado porque hicieron las cosas bien estos muchachos? Medio difícil. Volvemos a la parte humorística. Yo creo que se profundizó la crisis porque estos muchachos no aciertan con las medidas. A ver, la esencia de este problema no es cambiario. El problema cambiario es el síntoma de los problemas que vive la economía. Pero ellos toman como si el problema cambiario fuera el único problema. No es así. Mientras que ellos sigan trabajando sobre el síntoma y tomando las medidas que están tomando, se va a agravar la crisis. Mirá, aumentan el encaje porque la gente no quiere los bonos del gobierno. Sí. Bueno, aumentan el encaje 3 puntos.
Y ya por ahí dice algo así, 60.000 millones de dólares recaudan por el encaje. Sí, pero son 140.000 millones de pesos que baja el crédito bancario. O sea, con esa simple medida hicieron que la capacidad de crédito del sistema bancario baje en 140.000 millones. ¿Quién paga eso? Una parte paga el mismo Estado. Parece cosa de tonto. Pero la parte mayor la paga el sector privado. O sea, ya teníamos recesión por la política de ingresos, teníamos recesión por los aumentos de costos, teníamos recesión por la parte fiscal, y ahora esto los agarran más todavía por el lado crediticio. O sea, si vemos lo que pasó esta semana, decimos, este gobierno está realmente desorientado, está tomando como el problema real algo que es un síntoma, que es el tema cambiario, y con las medidas se está agravando la situación. Mira, es tan cierto lo que decís, que nosotros caracterizamos a este gobierno como oligarca, el gobierno de las 1000 familias para 1000 familias, y dijimos que no era tan así, casi falso, que el sistema financiero en el del 2018, claro, analizado su balance en moneda dura, esto es en dólares, estuviese ganando plata. Y explicábamos incluso que había algunas renovaciones del EVA que el gobierno casi se los había impuesto al sistema financiero, con lo cual esto estaba deteriorando el sistema financiero, la solvencia, que no es un tema menor. Nadie va a pensar que puede funcionar el modo de producción capitalista sin sistema financiero. Esto es una estupidez. Me tocó a mí reflexionar y opinar sobre qué pasaba con el Banco Macro y el Banco Galicia en el 2003. A mí, personalmente. Mira, muchachos, ¿a quién se le ocurre que va a haber movimiento en nuestra economía si no tenemos banco? Mira, hay que resolver este tema. Y en este caso me tocó a mí, en mi época, ir a hablar con los bancos nacionales y bueno, ¿cómo vamos saliendo de este lío? Estoy hablando ahí, por ahí, agosto del 2003, agosto, septiembre del 2003. Necesitas el sistema financiero para que la economía funcione. Ahora, estos muchachos la están poniendo en una situación muy endeble, al punto que esta semana subieron los encajes en una decisión muy extraña, porque dice que es para los bancos más grandes del sistema. Nunca escuché esto. No, nunca escuché. Y entonces yo digo, mire, esto no es normal, vos no regulás para los más grandes. No puede ser. No es que vos haces el acuerdo de precio del pan panificado y decís, sí, pero lo voy a hacer únicamente con... No, mire, sacás una norma, es muy raro lo que están haciendo. Pero así salió la norma. Circular. Sí, salió así, la sí, letra. Sí, son raros, son raros. Dice, sí, para los que tienen tantos depósitos. Entonces, bueno, eran los bancos más grandes, porque claro, a los bancos más chicos se les complica muchísimo. Si no, la tasa de interés se le iba al diablo, porque para sacar... No tienen dinero para prestar. No, la circular salió así, pero hay una cosa extraña, bueno... Ahora, los bancos más grandes, si en eso también se consideran los estatales, sí, claro, tienen el 80% de los depósitos. Sí, por eso, ese fue el argumento que utilizaron para decir, bueno, es sobre los bancos con mayores depósitos, que naturalmente son los más grandes, al resto, a los bancos provinciales, al resto no le hacemos esto, porque si no, no lo van a poder cumplir, tienen que salir a tomar plata y le hacen un lío bárbaro. Está bien, o sea, claro, no tienen ni manera de cumplir al otro día con el encaje. Aparte tiene un montón de bancos provinciales que a su vez el deudor de ese banco es el propio Estado. Entonces era un lío cumplir con eso. Pero entonces lo hicieron para los grandes bancos del sistema, lo que Pablo explicó, que como vos encajás 60.000 millones de pesos más, hay una cantidad de crédito que dejás de dar, que es la cuenta que él hizo y la cifra que nos dio, que impacta directamente en el sector privado. O sea, lo que vos vas a empezar a tener es, usted tiene acuerdo, tiene descubierto, tenía esto, tenía sobregiro, bueno, párela. Claro, porque no es ahora que encareció el crédito, simplemente no está la plata. Claro. Guarda, es mucho peor. En un momento donde vos tenés problemas en la cadena de pago, porque hay cheques rechazados, hay gente que no paga, el sistema bancario dice no, ahora, o más, peor todavía, me tenés que devolver el préstamo. Y no hay nueva plata para prestar. Una locura.
Imagínate que si de un día para otro le subís, pocas veces he visto esto, en general te lo hacen un mes contra otro, te dan 10 días para que vos tengas tus relaciones técnicas, ¿no? De que mañana tenés que encajar todas. Bien, no es que están nada felices el sistema financiero, se van dando cuenta que detrás de ello, de esto también empieza a peligrar su propio negocio. Pero ¿sabes lo que es peor acá, Guillermo? ¿Por qué toman esa medida? ¿Y por qué toman además la medida de vender reserva? Fíjate que lo que están haciendo es facilitando que aquellos que tenían LEVAC y ganado con la bicicleta financiera, ahora puedan al mismo precio, un precio general, hacerse los dólares para irse. Están, de hecho, dolarizando las LEVAC. Claro, lo que le permiten a los que quieren salirse del LEVAC es comprar dólares. Claro. A los bancos le dieron otro ofrecimiento, pero muchos no lo tomaron y bueno, 60.000 lo que no tomaron por los bonos se los sacaron, pero no todo, porque encima quedó, que eso es lo que está presionando hoy en el mercado, en una decisión donde también consolidaron que la tasa de interés va a seguir al 45% intrabancaria hasta octubre. Bueno, y fíjate que estábamos en el 40, la pasaron al 45, imagínate lo que es el sector privado. O sea, desde el otro punto de vista, cuando uno mira los flujos financieros, se ocupa del mercado cambiario, cuando vemos la parte productiva y social, acá se está generando la supercrisis social y productiva. Es así. Bueno, ahora me voy a poner a toser yo con empatía. ¿Podemos pasar un tema musical? Pablo, ¿cómo estás viendo el desencadenante político de esta situación? ¿Cuál es tu precisión? Mira, yo creo que tenemos un presidente muy desorientado. Muy desorientado. Eso que dijo, cálmense, muchachos, no pasa nada, es un tema realmente para decir, bueno... Pero es que un día dice, cálmense, no pasa nada, y al día siguiente dice, tenemos una tormenta de frente. Claro, tenemos una y que estamos en una situación de crisis, y además agregó que lamentablemente que le duele mucho, va a aumentar la pobreza. Esa pobreza que lograron bajar ahora va a volver a aumentar, Dios mío, y que a él le duele mucho porque él sabe lo que es la pobreza. Sí, claro. Eso es, digo, entonces lo que dice un día, al día siguiente... Claro, tenemos un presidente muy desorientado, que da señales contradictorias, el gobierno no acierta, lo vemos a cada momento, hay un día de tranquilidad y ya está superada la crisis cambiaria. Están absolutamente desorientados y las medidas que están tomando profundizan la crisis. Y acá tiene que haber un detonante, no sé cuál va a ser. Y esto desde el punto de vista del análisis que hacen ustedes desde el punto de vista macroeconómico, en la vida cotidiana se observa permanentemente. Uno va al supermercado y ya encuentra productos que no están. Los productos que son más económicos ya ni siquiera están en las góndolas, aumentan los transportes, aumenta la nafta, aumenta. Claro. Cada vez cuesta más aquellos que tienen un trabajo. Se está jugando con fuego. Y aquellos que no tienen trabajo, digo, la situación de pobreza. Mira, yo creo que se está jugando con fuego. Esa es la verdad, porque todavía no está lo peor de la recesión. Todo lo que me estás diciendo vos es así. Nosotros la ponemos con un término, decimos es recesión. Cae la producción, caen los ingresos, la gente no tiene suficiente plata. ¿Cierran los negocios Adidas ahora? Cierran los negocios, hay desempleo. O sea, yo creo que estamos jugando con fuego y estamos en una situación realmente muy grave y vemos un gobierno desorientado que hace manotazos de ahogado y las medidas que toma, en vez de tratar de superar la crisis, la agravan. Sí, vamos a ver si superamos esta pequeña alergia. ¿Qué te puede haber dado la alergia? ¿Qué es? No, pero es un hecho físico, no es un hecho, no sé, por ahí son estas pelusas que tenemos acá que están volando ahora que las estoy mirando, mirá vos.
Jamás que se me clavó alguna ahí en la garganta y me dejó bastante desordenado. Pablo, yo la visión que estoy teniendo es que esto está, ya lo vengo diciendo desde hace un año, en términos económicos terminados, pero me parece también que en términos políticos estamos transitando hacia un final. ¿Qué son las opciones que estamos teniendo? Una posible salida institucional, sea con elecciones anticipadas, sea por asamblea legislativa, o una compleja situación callejera que nadie está queriendo que se realice, pero que de alguna manera, cuando transitas el conurbano profundo, los compañeros te lo están manifestando. Ujú. Yo te diría que la caída de ventas es muy importante y esto trae aparejado una caída de la recaudación, que ya en agosto se empezó a ver que correspondía a la recaudación de julio, que tenía que ver con las ventas de junio, pero ahora viene septiembre, en 10 días más. Ujú. Primer semana de septiembre te tienen que decir la recaudación de agosto, Que que corresponde a julio. corresponde a las ventas de julio. Entonces, en cuanto vos, para darle una sensación a nuestros oyentes y nuestros compañeros, como vos sabés, se juntan a reflexionar alrededor de estos temas, no solo ahora escuchando el programa, sino en la semana, ¿no? Ponen el programa y van debatiendo. ¿Cuál sería un parámetro que vos le dirías a los compañeros? Miren, la recaudación que acaban de anunciar en agosto, en términos reales, es un 10% abajo. Y esos son los 360.000 millones de pesos anualizados que se recaudó de menos. O sea, si los 30.000 millones de pesos que recaudaste de menos lo anualizás, o sea, lo multiplicás por 12, los 360. Que es mucho más que el ajuste pretendido del fondo, Sí. la caída de la recaudación. Por lo tanto, hoy no sabemos en qué nivel está el déficit fiscal. Seguramente por encima del 12%. Ahora, de acuerdo a tu experiencia, una caída en términos reales, ¿de cuánto empieza a decirle al gobierno, bueno, ya está, muchachos, ya está, se apagó la luz? Un 15%, un 20%. Y que lo vamos a tener muy rápido eso. El 15 lo vamos a tener muy rápido. Ya lo debemos tener ahora. Claro, lo debemos tener ahora. Lo que pasa con este gobierno es que lo que asusta es la impertinencia que tienen en seguir un curso equivocado. Eso asusta, porque ¿cuál es el límite de esta gente? Para decir, bueno, nada más, muchachos, no hagamos bolsa al país. 15% de caída de la recaudación, Guitia, serían alrededor de 45.000 millones mensuales, te está dando 540.000, 550.000 anuales, eso sería 2 meses casi de recaudación. O sea, en vez de tener un país que tiene 12 meses de recaudación, pasás a tener un país con 10 meses de recaudación. Ya el ajuste, para estar igual que antes que le pedís que firmaras el acuerdo con el fondo, pasa a ser más del doble de lo que acordaste con el fondo si querés cumplir con las metas que le has planteado al fondo. O sea, porque los compañeros a veces estamos analizando el tema del ajuste, esto también tiene que ver con la política, porque a veces los muchachos hablan, los dirigentes, ¿no? Y no tienen la suficiente precisión. Entonces nos preocupamos por el ajuste y en realidad lo que está produciéndose ahora es una violenta caída de la recaudación. Que hay que estar atentos a lo que el ajuste anuncian. no va a compensar esa caída de la recaudación. No, al contrario, la caída es superior al ajuste. Cuando salieron a decir esto, están planteando un ajuste de 200.000 millones de pesos y entonces se armó. Hoy la caída de la recaudación, por eso 200.000 millones de pesos eran en un año. La caída de la recaudación
insisto, que te anunciaron en agosto, ya son 360.000 millones de pesos. Se comió el ajuste. Por eso después empezaron a hablar de un ajuste de 300.000. Y ahora están tratando un swap con China de nuevo. No saben dónde... Sí, pero es otro tema. Ese es otro, claro, eso en realidad tiene que ver con el sector externo. Pero el tema fiscal, no hay ajuste que les alcance. O sea, yo porque tenemos acá, entre un montón de mensajes, tenemos uno de Laura que correctamente hace hincapié en el tema del ajuste. Pero claro, presuponen que la recaudación va a seguir como está. Okay. Entonces vos tenés ingresos y egresos y eso te da el déficit. Ingresos inferiores a los egresos te da el déficit. Entonces decís, bajo los gastos. El problema es que baja el ingreso. Claro, pero más aceleradamente que los gastos. Con lo cual el déficit se te acelera, se te incrementa, que es lo que está empezando a pasar. Entonces, mi pregunta para Pablo es, ¿un 15? ¿Un 20? Porque dice, bueno, ¿cuándo? Esto no da más, pero ¿cuándo el gobierno? Bueno, miremos la recaudación. Porque es un punto clave. Es un indicador. Claro. Sí, porque vos no podés paralizar la actividad estatal. Ese es otro problema. Claro. Llega un momento que si no tenés ingreso, No sostenés nada. primero podés llegar a estirar los libramientos sin pago, no pagás, pero llega un momento que no podés decir, bueno, chao, paralizo el sector público. Y además el Entonces, sector ahí está privado el poder. también. Nos quedamos No, por sin supuesto. Estado. Ahí hay una señal objetiva, que después tiene que venir la lectura política, pero donde los datos son duros, porque tampoco te los pueden ocultar. O sea, te los pueden diferir, te pueden dibujar pero los datos son duros. Sí. Porque los impuestos se cobran a través del sistema financiero y hay todo un esquema de registración de los impuestos que no te lo pueden dibujar, pueden alguno que otro, pero los datos duros los vamos a tener en septiembre. Y si no los tenemos en septiembre, los tenés en octubre. Y si no es en octubre, es en noviembre. ¿Y por qué muchos dicen diciembre? Bueno, el clima de la fiesta. No, también porque es lo que dice Pablo. Ahí te vienen los grandes gastos por el aguinaldo y una serie de cosas más. Pero al revés, a su vez se produce cierto agotamiento fiscal después de muchos meses de recesión. Entonces, el tema de la recaudación es un tema a mirar muy atentamente y que cualquiera lo puede seguir, ¿eh? Porque ellos lo anuncian. Primero lo anuncia la AFIP, la primera semana del mes, y para mediados del mes sale el informe del Ministerio de Hacienda. La AFIP te informa lo que recaudó, primera semana del mes. Y la segunda semana del mes te informa Hacienda lo que se recaudó y lo que se gastó. Y ahí te puedes decir, bueno, no pagué tanta factura, los libramientos impagos, y entonces vos decís, bueno, no recaudé, pero no gasté tampoco. Bueno, está bien, pero llega un momento que vos, con la recaudación, ya te das cuenta cómo viene el panorama. Como en cualquier negocio, cuando la caja no reacciona. Claro. Y finalmente eso es un tema... Y fíjate que es bueno advertir lo siguiente. Muchos compañeros pueden estar pensando, bueno, está el Banco Central. No, no está el Banco Central ahora. Porque por acuerdo con el Fondo Monetario y por propia voluntad del gobierno, el Banco Central ya no financia al sector público. Entonces, ¿qué va a hacer el sector público? ¿De dónde va a sacar el dinero para pagar sus obligaciones, los sueldos? Ahí es el punto de ruptura. Sí, se podría endeudar, pero como aumentaron los encajes, tampoco tenés muchas posibilidades de el sistema financiero te preste. Bueno, están llegando a esa situación donde lo hemos caracterizado oportunamente, de que hay crisis cuando todas las salidas son malas. Y ante eso, el hecho institucional se debería imponer al hecho callejero, por un problema de que entre el tiempo y la sangre siempre preferimos elegir el tiempo.
y si hay un hecho institucional posible, y ahí viene que quizás lo de Bonadío, el cual obviamente nos llevamos extremadamente mal, porque ya lo dije hasta el cansancio, que con alguien que mata por la espalda no me llevo bien, pero quizás tenga la llave de una salida institucional por corrupción de la familia Macri en sus empresas, y donde el presidente era un activo ejecutivo, no porque trabajara mucho, pero sí porque estaba en el directorio y administraba y estaba ahí, ponía la cara, de lo que ha acontecido. Por ahí lo que ellos pensaban que venían por un tema se terminan llevando otro. Esto lo dijimos hace 15 días atrás, y esta hipótesis fue evolucionando. Al punto que el diario La Nación del sábado, que es el diario que digo que hay que seguir este tema, porque no casualmente empezó en La Nación, un periodista de opinión importante, Olivera, sí. Francisco, ¿no? Que sería el Bonelli de ellos, digamos, el que hoy escribe en Clarín los viernes, ahí escriben los sábados sobre una especie de panorama empresarial, dijo al final de su artículo: quizás Macri no sea el primer presidente de la nueva política, como dicen ellos, sino que sea el último presidente de la vieja sí, política. Lo leí, terrible el artículo. Bueno, de alguna manera La Nación, yo les aconsejo que lo lean, ese artículo del sábado pasado de Francisco Olivera, no hace más que con otro lenguaje poner esta misma hipótesis y explica de por qué, bueno, el presidente está complicado. El diario La Nación, que también dijo que Britos no podía seguir siendo banquero, y hoy empiezan a decir que todo este tema de la financiera y de lo demás tenía una terminal en un banco que casualmente es el de Britos. Y bueno, y en esto tengamos claro, no es un problema de la verdad se la dejamos a la teología, filosofía, esto es un problema de operaciones políticas. Construyeron una operación política para buscar un fin. La pregunta que nos tenemos que hacer es quién la construyó y cuál es el fin. Tendemos a pensar que en realidad el fin es Cristina. Bien, podría ser, no digo, pero podría ser que el fin no sea Cristina, sino que la oligarquía haya decidido soltarle que la mano. Macri es Macri y no Blanco Villegas, como decimos nosotros, y te lo está entregando. Y te lo está entregando. Y te dice: no, Moreno, usted no tiene razón. No es Blanco Villegas. A los oligarcas los cuidamos. ¿No? Es Macri, ¿no ve que es un tanito vivo, como dice usted, de la obra pública? Y acá se lo estamos entregando. Hagan con él lo que quieran. Porque no estuvo a la altura de los Blanco Villegas. Muy bien. Ese es el tema. Entonces, también hay que analizarlo como una de las hipótesis, porque ellos saben, y esto es lo importante, que esto económicamente está terminado. Y están encontrando el mejor esquema de salida. Y quizás que también lo que están buscando es volverse a esconder, como estuvieron escondidos durante 70 años, que tanto se escondió la oligarquía, que discutíamos si era un concepto aplicable o no a la realidad argentina. Yo hablaba de 1000 familias, no, pero eso es viejo, eso no está, eso no va más. Por eso, muchachos, no nos confundamos, porque las 1000 familias existan, no le vamos a permitir un esquema gatopardista que cambien algo para que no cambie nada, y por eso convocamos a la batalla del buen combate. Está empezando a sonar el clarín, el buen clarín, que convoca a los patriotas al punto y lugar de encuentro donde vamos a librar la batalla del buen combate para resolver los temas estructurales de nuestra patria, que finalmente es terminar con las consecuencias de la oligarquía en los costos de los alimentos y por lo tanto en el precio de los mismos, que generan a la postre el hambre de mi pueblo.
empiecen a escuchar que ahí en el fondo empieza a sonar el clarín. Cuando suena ese Viene clarín, asomando. cuando suena ese clarín, es porque nos están convocando a la batalla. Y en el día de San Martín, un homenaje a nuestro patriota, aquel que consideramos el padre de la patria y aquel que nos traza la línea histórica de San Martín, Rosas y Irigoyen, y fundamentalmente Perón. Más cuando la patria está en peligro, ¿cierto? En este día estamos diciendo. Y empiecen, presten atención, que el clarín está sonando. ¿Vos lo escuchás, Guitia? Sí. A lo lejos ahí se empieza a escuchar el clarín. Pablo, vos también lo escuchás. ¿Qué te parece? El clarín del pueblo, y claro. aparte, es el clarín que suena para convocar a la batalla del buen combate, para que no nos vuelvan a esconder y resolvamos la contradicción principal. Muchas gracias. Disculpen este acceso de tos que tuvimos un lío bárbaro acá. La encontramos a Guitia buscando un vaso de agua, no sabía si poner música, qué sé yo. Pero Yo iba a poner música mientras buscaba el agua. Son cosas que nos pasan. Gracias, nos vemos el viernes que viene. Y bueno, Guitia, disfrute su fin de semana y gracias a todos. Feliz fin el de equipo. semana largo para todos y todas.